Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Acá estoy de vuelta, volví. Volvió. Apareció Milei. No, pero la otra vez aparecí, vos no estabas, ya sé, así que... Bueno, ojo, aparte ¿verdad? siempre estás por radio, vos siempre estás, sos un Exacto. espíritu que está. Exacto, exacto. A veces el cuerpo no me acompaña. Digamos, o sea, pero acá estamos. Bueno, si les parece, yo propongo hacer una editorial donde cuento lo que yo veo de cómo está la economía, Dale. al margen de lo que se pueda estar diciendo, y después hacemos un cortecito y nos metemos con la política Dale. en la lógica de esta economía, ¿no? Dale. Es decir, ahí yo lo que creo es que el país camina inexorablemente a un default, y además existe un alto riesgo de hiperinflación. Y si esas dos situaciones se presentan de modo conjunto, hay una hecatombe social. Eso está claro. Entonces, y para mí, hoy la prioridad del gobierno debería ser pertrechar al Banco Central para desmontar las LELIQ y que no termine en una hiper. Es decir, porque el default inexorablemente va a venir. Y esto a mí verdaderamente me sorprende cuando dicen, no, la situación fiscal argentina es manejable. Yo, digamos, o todo lo que estudié en mi vida sobre cuestiones de política fiscal está mal, o estos encontraron la fórmula del helado caliente. O sea, o digamos, el esqueleto obeso, digamos, o la prostituta virgen. Esto que encontraron algo verdaderamente... a ver, lo que determina la capacidad de endeudamiento que tiene un país viene dado por lo que se llama su condición de solvencia intertemporal, que señala que lo que vos podés pagar de deuda es el valor presente de hoy a la eternidad de los superávit primarios futuros. Argentina tiene déficit primario. Es decir, Argentina no tiene capacidad de pago. Argentina ni siquiera... A ver, si fuera en el caso de la tarjeta de crédito, Argentina ni siquiera paga el pago mínimo. Y ya sabemos lo que es no pagar ni siquiera el pago mínimo. La bola de nieve que se te hace. Entonces, antes de que pegara este salto adicional, la relación deuda-producto, y haciéndonos los giles con el tema de la deuda con el Banco Central y la deuda con el sistema previsional, que está mal no contemplarlo, porque si vos no contemplás la deuda con el Banco Central, quebrás el balance del Banco Central. Y por otra parte, si vos no reconoces la deuda con los jubilados, o sea, che, alguien la tiene que pagar, ¿no? Digo. Pero aun cuando uno le tomara ese punto al gobierno, cosa que hace este gobierno, que se lo criticaba al anterior, ¿no? Digo, pónganse de acuerdo, pero supongamos que tomamos ese argumento. A lo que voy es lo siguiente. Vos para ser digno de crédito con la deuda que tiene Argentina necesitas un superávit primario de 3,5 puntos del PBI, en un contexto donde la tasa de interés no supere el 8% y que la tasa de crecimiento de largo plazo de Argentina sea 3%. A ver, no tenemos superávit primario. La tasa de interés, la realidad es que hoy en Argentina tiene un riesgo país de 2000, pero eso es en toda la curva, es el promedio de la curva. Cuando uno toma los bonos cortos, por ejemplo el Bonar 2020, que vence el año que viene, en octubre del año que viene, el riesgo país estuvo oscilando entre los 4.500 puntos y los 7.000 puntos. Es decir, llegó a rendir 72% el Bonar 2020. El que le sigue, el 21, te estaba mostrando los últimos días 4.000 y pico de riesgo país. Es decir que cuando vos mirás la curva de rendimiento, todo el mundo está descontando un default. O sea, con lo cual difícilmente podamos por algún tiempo financiarnos a tasas del 8%, del 7%, ¿no? Digo, que son elevadísimas si comparamos con el resto de la región, pero... Y por otra parte es imposible que Argentina pueda crecer sistemáticamente al 3%. Es decir,
a mí me altera bastante cuando hacen una regresión del crecimiento en el tiempo, entonces le da 3%. Pero digo, como si el crecimiento fuera una cuestión, digo, fácilmente extrapolable. ¿Por qué no se fijan que la inversión hace tiempo que en Argentina viene derrumbándose? ¿Cómo creen que van a mantener esa tendencia si, digamos, ni siquiera mantenemos una relación inversión-PBI en torno al 20-25%? Entonces, digamos, ¿de dónde creen que va a salir el crecimiento? ¿Qué cree que el crecimiento brota de las piedras? Es más fácil sacarle agua a una piedra que hacer crecer una economía sin inversión. Entonces, primer punto, Argentina debería tener un superávit primario de 3,5 puntos del PBI para ser digno de crédito, que es una condición necesaria para pagar, pero no suficiente. Porque yo voy a hacer un ejemplo donde les muestro, digo, que el país, una economía es solvente o la gente en cuestión es solvente y puede defaultear igual. Supongo que yo tengo que pagar $100 en lo que queda del año y me van a ingresar $500. O sea, con lo cual digo, yo tengo capacidad de repagar ese. Ahora sucede que los $100 me vencen mañana y los $500 me entran a fin de año. Claro, es decir, aun cuando yo sea solvente, ese descalce temporal, digo, me puede mandar al default. Entonces quedo sujeto a que alguien me quiera renovar, que alguien me quiera hacer el rollover. Pero el problema es que Argentina tiene vencimientos por $35.000 millones el año que viene, necesidad de financiamiento por $35.000 millones netas, y tiene déficit primario. O sea, no tiene $500. $35.000 millones. Sí. Entonces, a mí no me parece que sea fácil que un país que tiene ya la relación deuda-producto arriba del 100%, un país que no crece hace 8 años, un país que, digamos, está enfrentando cada vez tasas más altas, pueda lograr capturar esa cantidad de fondos en el mercado internacional. Y que si por alguna casualidad en el año 2020 lo consiguiera, en el año 2021 tenemos 45.000. Con lo cual, primer punto. O sea... Pequeño indicador, lo de los bancos esta semana que nos renovaron los 2.700. ¿no? Bueno, eso te está mostrando que, digamos, prefirieron no renovar y agarrarse los dólares y llevárselos. Si no rolearon 2.700, rolear 35.000 el año que No, viene. aparte la alternativa era, digamos, que liquidaran $11.000 millones en el mercado. Con lo cual el riesgo país lo hubiera visto de niveles estratosféricos. O sea, con lo cual, ahí, digamos, eso, digamos, en esa misma... Después nosotros tenemos un programa con el fondo, ¿no? El programa con el fondo básicamente plantea que este año tengamos resultado primario nulo. O sea, el famoso déficit cero. Que es falso. Déficit cero tendría que ser en el financiero, no en el primario. En ese contexto, lo que uno tiene es que siempre los números del primer semestre son mucho mejores que los del segundo. Porque en el segundo, digo, por ejemplo, están un montón de pagos que entran a fin de año y que son, digamos, tremendos. Y en ese contexto, lo que vos tenés es que el número siempre es mucho peor que el del primer semestre. Ahora, el primer semestre Argentina cumplió la meta mintiendo ingresos. Tomó ingresos que eran transitorios, ¿sí? Que vendió algunos activos, y los anotó como permanentes. Y de esa manera logró alcanzar la meta. Tío, tema no menor. Sí. Vendió la licuadora y lo metió como ingreso fijo. Claro. Como ingreso permanente. Claro. Ganamos más guita, gorda. No ganaste más, Furia. Claro. Vendió la licuadora. Entonces, ese es el Quiero hacer un licuado. No puedo. Ya no. Claro. Entonces, eso quiere decir que los números vamos a estar lejos de la meta, digamos. Pero lo interesante de eso es que, a ver, ¿qué es lo que yo
digo, cuando vos tomás el resultado estructural, que lo limpiás de las licuaciones, porque hay partidas que van a ajustar lento, ejemplo las jubilaciones que vienen de atrás, vos ajustás todas esas partidas y el resultado es negativo en 1,5 puntos. Es decir, que de alcanzar la solvencia estamos a 5 puntos de PBI. Y si además considerás que la actividad económica se va a derrumbar por la descoordinación que está teniendo la economía en este momento, lo que vos vas a tener es que el PBI tampoco va a crecer a lo que dijo el ex ministro de Economía Duhovne. Por lo tanto, la recaudación va a ser menor y el resultado va a ser todavía peor. Es decir que cuando vos mirás, o sea, vos tendrías que estar escuchando a los candidatos hablar de cómo achicar el déficit fiscal, bajando gasto y bajando impuestos también, porque si no tampoco vamos a crecer. Y eso no está en la discusión de nadie. De nadie. Le tocaron un poquito los números a los gobernadores y pusieron el grito del cielo. O sea, jamás devolverle la plata al que la genera. Es decir, prefieren gastarla a ellos antes de devolvérsela a la gente. O sea, y eso está presente en todo momento. Entonces, básicamente, me cuesta comprender cuando dicen no vamos a defoltear. ¿Quién va a poner la plata? Si los números fiscales de Argentina no cierran. Y nadie habla de bajar el gasto. O sea, de hecho, Alberto habló de subirlo, que ese aumento del 20% de jubilados implica agrandar en 3 puntos más el déficit fiscal. Por lo tanto, a mí me parece que verdaderamente estamos en la cuestión fiscal, me parece que el default es inminente. Ahora, Javier, Alberto tiene algunos economistas con experiencia alrededor, ¿no? Caso Nielsen, caso Redrado, ¿esto no lo ven o no lo dicen? No lo sé. Pero yo a lo que voy es... Es como un autoconvencimiento de que no va a pasar. Claro, pero... Claro, es una expresión de deseo. casi Viste que el otro día dijo, no va a pasar. Claro. Yo viví el default, así que yo no quiero el default. Bueno, yo tampoco. No, está bien, pero claro, pero, tampoco me quiero pero es que enfermar, los pero me números, enfermo. pero los números no dan. Eso es lo que yo digo, no dan los números. O sea, lamentablemente no dan los números. Ese es el problema central. Que no dan los números. O sea, entonces... Digo, por más buena voluntad que le quieran poner, o sea, ¿de dónde van a sacar la plata? ¿Quién va a poner la plata? Alguien la tiene que poner. Es decir, lo que hay que comprender es que Argentina ya defaulteó. ¿En qué sentido que ya defaulteó? El año pasado, para poder hacer frente a los vencimientos de deuda, más lo que va de este año, lo estamos haciendo con plata que nos está dando el Fondo Monetario Internacional. Esto quiere decir que Argentina, si no hubiera ido al Fondo Monetario Internacional, ya hubiera defaulteado el año pasado. Hoy la cuenta la está pagando otro. Esa es la realidad. Claro, pero... Otro involuntario, que ahí está el punto, ¿no? Claro. No es que la roleaste y alguien te la prestó. Claro, digamos, porque el fondo se nutre del financiamiento que le dan los países. Entonces, y de hecho, el staff técnico del fondo... no estaba de acuerdo con prestarle a la Argentina. Argentina recibió la guita porque se la dio Trump. Esa es una de las tantas cuestiones que yo veo en el plano fiscal que verdaderamente... Y después está el plano monetario. Si no hubiéramos tenido el acuerdo con el fondo, hubiéramos caído en una hiperinflación. A ver, el año pasado el Banco Central... vendió 20.000 millones de dólares. De hecho, había 15.000 millones de dólares que le daba el FMI para limpiar las LEVAC y no lo hizo. Si ¿daba para limpiar todas las LEVACs en aquel momento? No, pero con el salto del tipo de cambio estaba cerca y con reservas que vos tenías... Entre la licuación y eso... Y más lo que vos tenías, ponían 5.000 palitos y vos limpiabas el problema de las LEVACs. O sea, no hubieran nacido las LELICs. Exactamente. Las LELICs ya habían nacido, pero hubiera sido una cosa marginal o, digamos, hubiera tenido el tamaño que tenía que tener propio del manejo de la liquidez de los bancos. No que hoy representan el 90% de los depósitos. Y toda la base.
y hoy es igual a la base monetaria. Es decir, quiere decir, entonces ahora entramos en el segundo riesgo, que es el riesgo de la hiperinflación. Básicamente nosotros, lo primero que tenemos que entender es la presente coyuntura monetaria. ¿No? Digo, nosotros vemos ahora el tipo de cambio estable. A ver, estable. Pegó un sal. ¿Cómo es la característica de un programa de estabilización transitorio? Vos venís de un fuerte salto en el tipo de cambio, entonces agarrás, apretás las clavijas en el mercado monetario, ¿y qué es lo que te va a determinar si el programa es, digamos, transitorio o permanente? Digo, primero que tenga consistencia. Y obviamente la consistencia viene del lado fiscal, y esa no está. Segundo, lo que vos vas a ver es que después del salto de la devaluación, si tu ejercicio de estabilización es creíble, porque fue bien hecho por alguien con reputación, ni está bien hecho ni con alguien de reputación, la tasa de interés se tiene que desplomar. Porque la tasa de interés, ¿qué es? Es la internacional más la expectativa de evaluación. Si no tenés expectativa de evaluación, o sea, te quedaría el riesgo país nada más. Entonces, pum, se te tendría que caer estrepitosamente la tasa. No pasó. Cuando se cae estrepitosamente la tasa de interés, se monetiza la economía, por lo tanto baja la tasa de inflación y la actividad económica se empieza a expandir. Ninguna de esas cosas las vas a ver. O sea, ¿por qué? Porque primero estaban con la tasa en el 40, después, digamos, la llevaron al 55, hoy está en el 75, o sea, con sucesivas devaluaciones. Entonces, digamos, claramente esto no muestra las características de un programa de estabilización permanente. ¿Por qué? Y porque no ves bajar la tasa de interés, no ves la monetización de la economía, no ves el rebote de la economía. Está claro que no es una estabilización permanente y es un programa transitorio, y lo único que tenés que esperar es que venga el próximo saltito, por decirlo de alguna manera. Después está el riesgo de hiper. El riesgo de hiper está compuesto de básicamente 3 elementos. La primera tiene que ver con la inflación residual que quedó del año pasado. El año pasado se sufrieron las consecuencias de lo que fue el 28 de diciembre del 2017, cuando Marcos Peña avanza sobre la independencia del Banco Central. No lo ataques a Marcos Peña porque es atacar a Macri, ¿eh? No estoy diciendo nada. Lo está describiendo. Nada. Solo estoy describiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, se cayó la demanda de dinero. Cuando cae la demanda de dinero, ¿qué va? O sea, todos los precios en unidad monetaria suben. Lo que pasa es que los activos financieros pican primero, después vienen los precios mayoristas, después vienen los minoristas. De hecho, el dólar saltó 120%, los mayoristas que venían al 12 treparon al 75%, y los minoristas que venían al 18 treparon al 48%. ¿Por qué es importante esto? Porque, dada esa dinámica, aun cuando el Banco Central no hubiera emitido un solo peso, quedaban 18 meses para limpiar 50 puntos de inflación. O sea que hay ahí, en el fondo, en la digamos, abajo de la superficie, 50 puntos porcentuales de inflación dando vuelta, que tienen que ver con lo que se llama el efecto Hume-Cantillon. Sí, no hay problema, no pasa nada. O sea, sentate tranquilo. Esa es la primera. Digo, total, con que me escuchen alcanza. Ese es el primer punto. El segundo punto es el que tiene que ver con las LELIQ. Las LELIQ ahora le empieza a entrar en la cabeza a gente que tiene que ver con la formación de expectativas. ¿Por qué? Porque es emisión monetaria futura. Fíjate que cuando no te renuevan los depósitos, sí, de hecho, el Banco Central no pudo estar renovando el total de las LELIQ. Con lo cual se transformó en emisión monetaria, es decir, era emisión monetaria futura, era inflación futura. Cuando vos estás formando las expectativas, justamente eso es inflación. O sea, alguien que forma las expectativas racionalmente, mira cómo estaba creciendo la suma de base monetaria más LELIQ, y nada, estaban creciendo arriba del 45% anual. Está claro que tenías un problema, ¿ok? Y ese problema es que si vos llegas a tener un pánico monetario
y la gente empieza a sacar los depósitos de los bancos se van a dar vuelta y le van a pedir al Banco Central que pague las LELIQ, con lo cual ahí se convierte en emisión monetaria y eso, digamos, primero va a ir al dólar y después al resto de los precios de la economía. Con lo cual, ahí hay una potencial duplicación de la base monetaria en muy poco tiempo, porque las LELIQ son a 7 días. Ujú. Eso es el segundo punto. Y el tercero tiene que ver con el sobrante monetario. Digo, Argentina tendría que operar con un M1 de 3,5% del PBI, tiene 8,5. 3 veces más. Digo, un poco más del doble. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se resolvió esto en la historia argentina? Y con un salto en los precios enorme. Con lo cual, están todas las condiciones dadas para que haya una hiper en caso de haber un pánico monetario. Además, lo otro que hay que mencionar, que también alimenta este riesgo, es el hecho de que la demanda de dinero está cayendo. ¿Cómo se mira cuando la demanda de dinero cae? En general vieron esa relación entre tasa de interés y dólar. Dice, bueno, si sube la tasa, el dólar baja. ¿Por qué pasa eso? Porque vos tomás tu posición en dólares, comprás pesos y esos pesos los posicionás en tasa. Entonces, por eso cuando subís la tasa, baja el precio del dólar. Ahora, si vos ya no querés más los pesos, o sube la tasa o va a subir el dólar. El problema más grave cuando se da en simultáneo la suba de la tasa y la suba del dólar. Recordemos que Sanderis la había llevado la tasa a 55, o sea que la subió 20 puntos. Y voy a decirles algo, y es mentira que subió 20 puntos. ¿Por qué? Porque no logró renovar el stock completo del ELIX. Tendría que ser más alta. Tendría que ser muchísimo más alta. Y en el medio el tipo de cambio de 40 y pico te saltó a 60. Chao, listo. O sea, se te derrumbó la demanda de dinero. En una semana los depósitos cayeron 6%. Perdón, ¿en una semana que fue la pasada? ¿O la anterior? No, la anterior. Anterior. ¿Ok? Los fondos de Money Market le decía dame. O sea, el Banco Central además perdió más de 3.000 palos de reserva. No sabemos cuánto metió el provincia y cuánto metió Nación. Es decir, entonces estamos frente a un sacudón tremendo. Y de hecho, los activos argentinos, el riesgo país trepó a 2.000 puntos básicos, llegando a tocar 7.000 en la punta corta. Los activos argentinos, las empresas pasaron a valer la mitad. Entonces digo, evidentemente, eso es lo que se viene. Entonces, en definitiva, me parece que estamos frente a una situación extremadamente compleja y ahí básicamente tenemos el riesgo del default y el riesgo de la hiper, con algunos componentes complicados adicionales que cuando esto se puso así en el 89 teníamos presidente electo y con ganas de asumir. Hoy Alberto Fernández no puede hacer nada porque es solo un candidato. Claro. Es más, yo voy a decir algo. Bastante las señales que está mandando. Sí. O sea, que digamos, eso se va a ser parte de la discusión Sí, del segundo bloque. Así que... antes que termines, el componente para la gente neófita que está escuchando, pues todo este cuadro que describís, no mencionás otro componente importante que es la recesión. ¿Cómo juega? No, es que... ok. Lo mencioné en el tema de la actividad. Sí. Básicamente lo que estaba apostando el gobierno era que... No, porque, la gente, viste, que dice, no, bueno, no va a haber hiper porque como no hay plata, que es la recesión, la gente no tiene con qué salir a correr. Sí, justo. Sí. De la hiper de Alfonsín tenía 5.000% de inflación y el PIB se destrozaba. Ese No chamullo keynesiano... No te salva ni la recesión. Ese chamullo keynesiano... Porque algunos creen que lo que pasó en el 2001-2002, la recesión fue lo que frenó claro, la hiper. No, claro. Lo que pasó es que vos tuviste un apretón monetario enorme porque tenías el corralón Alcatraz. Claro. Entonces, por eso, hasta las provincias podían emitir cuasimoneda y no pasaba nada. Claro. ¿Por qué? Porque el apretón monetario había sido tan descomunal que lo que necesitaba la economía, ¿qué era? Era oxigenarse en dinero porque vos la habías destrozado.
Entonces, eso es lo que yo, digamos, estoy viendo. Y si se produce... Entonces, la situación es muy compleja, aún más compleja que la del 89. Y en el aspecto productivo también es muy parecida al 89. ¿Por qué? Porque vos en el 89 ya no tenías capital. Y acá te lo destrozaste todo, porque digamos, los kirchneristas se lo comieron durante 12 años y este gobierno no recompuso nada, porque nunca terminó de levantar la inversión. Por lo tanto, me parece que el cuadro que se viene para la Argentina es muy complejo y claramente no es apto para keynesianos, porque si vos escuchás a esos economistas que dicen que esto se arregla aumentando gasto público financiado con emisión monetaria, el tamaño de la piña va a ser descomunal. Leo, vamos con el avispón verde. El economista Javier Milei está en Radio Conexión Abierta. Bueno, hemos regresado. Si alguien se hubiera escuchado lo que era, las cosas que se han dicho acá. Nos salvó el avispón verde. Claro. Es decir, bueno, pero viste, como dice Pablo, digamos, en Siria el PBI no es cero. Siempre hay oportunidad de negocio. Sí, siempre yo hago el chiste en mis charlas que digo, tengo al fondo tengo un kiosquito de venta de antidepresivos. Antidepresivos Milei. Claro. Lenin decía que los capitalistas son tan tontos que el día que los colguemos se van a pelear para vendernos la soga. Exacto. O sea, hasta el último día hay un negocio. Pero, Claro, por eso. A ver, primero, algo que estamos hablando en el corte y me parece que es bueno que lo pongamos en la mesa. No sé. Algunas cosas yo no las voy a replicar. ¿Qué opción tiene Macri? Dame el menú en la mesa de Macri. Bien, esto es interesante. Lo que hay en la mesa, Es decir, no hay... ¿Qué es lo que vos podrías haber hecho frente a esta situación? Yo creo que ahí son dos cosas distintas. Pero ahora, después de la paso, podría hacer, y exacto. otras son las que Macri podría hacer. Las que se podrían hacer son unas y las que Macri podría hacer dado. Bueno, pero primero ponerlo en la mesa. cabeza, Después, si no le da la son- cabeza o no le da las ganas o Sí, las políticas se por lo eso, pide, es son otro dos asunto. cosas Pero, distintas. ¿qué hubiera hecho un presidente con ese escenario de restricción pospaso, digamos, ¿no? Bueno, a él ahí se le abrieron tres posibilidades. Cuando después del cachetazo de las pasos. Había la posibilidad de un giro del populismo, mantenerse en el fondo, en la línea del fondo, y hacer un ajuste ultraortodoxo. ¿Qué era lo que debería haber hecho? Un ajuste ultraortodoxo.
¿Para qué? Para dejarle limpia la hoja de ruta del próximo gobierno. Que ya implica que él no va a hacer. Es haberse bajado. Bueno, el punto es que como el Por eso lo gobierno, que decía ella. el gobierno carece de reputación y no es creíble, ¿qué es lo que pasa? Ese aumento del ahorro no tendría contrapartida de inversión, te caería fuertemente el nivel de actividad económica, te caería el empleo, te caería el salario real, y en ese contexto las elecciones pierde por más todavía. Punto 1. Yo te hago una pregunta, después te corto con esto, dale. La otra alternativa era seguir con el programa del fondo. Ahora, el programa del fondo ya lo chocó. ¡Ya chocó! No sé si claro. El Ya- segundo programa del fondo. Sí, claro, sí, o tercero, vamos ya. O sea, ya lo chocó. Ya chocó. Digo, porque si vos estás viendo el riesgo país en 2000, ya chocaste. Se acabó, chocaste. Y ahí lo que van a hacer en ese sentido es resistir todo lo que se pueda para que con los dólares que te da el fondo vos puedas cumplir todo y que el problema lo tenga el que viene. O sea, te dilapidás todas las reservas. Entonces dejás sin posibilidad de capitalización del Banco Central y una política fiscal insostenible que, digo, no va a poder ir a buscar el financiamiento que hace falta. La otra alternativa, con lo que implica en términos de debilidad del balance del Banco Central, el default inminente, o sea, ese es el otro punto. Y el tercer punto es el giro del populismo. Y ahí, la verdad es que entre el populismo premium y el populismo de segunda marca, sin costo aparente para el presente elector, en realidad, digo, elegís el premium. Y no solo eso, aun cuando Macri replicara el premium, el otro tiene fidelidad de marca. Es decir, digo, ¿Puedo decir que Macri es cuchuflito y pindonga? entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, le hace perder votantes propios, desde mi punto de vista, y no le hace ganar a los que salió a pescar. Entonces, en ese contexto, esa era aparte precipitaba la caída del acuerdo con el fondo. Entonces lo echaron a Duhovne, ¿y a quién pusieron? A la Cunza. ¿Y qué es lo que dijo la Cunza? Seguimos con el programa del fondo. Es decir, se van a dilapidar las reservas. Bueno, sería una devolución de atenciones con respecto del gobierno anterior, digamos, lo van a dejar como Pero te los puedo poner otros una lo restricción recibieron. adicional, por eso te hablé de la mesa de Macri. Y yo comparto este diagnóstico. Yo creo que el próximo presidente, si fuera Alberto Fernández, y si fuera el kirchnerismo, viene decidido a destruir la Constitución Nacional, a cambiarla y a destruirla. Si vos tuvieras eso en la cabeza, ¿no harías el último intento con populismo light, fotocopia, lo que sea, para ganar la elección? O por lo menos para que no lleguen a los 2/3 de las cámaras. Pero O sea, Dualde dice, gobernar es elegir prioridades. ¿No sería una prioridad esa? Y bueno, de otro que se rompa todo, qué sé yo, no sé. Pero, ¿me explico? O sea, ¿cómo juega eso? ¿Cómo le entregás el poder así servido a un tipo que vos sabés, o por lo menos yo creo y tengo el diagnóstico, esa lectura, que van a destruir la Constitución? La va a redactar Guado de Pedro. Sale Alberdi y entra Guado de Pedro. ¿Viste los cambios en el fútbol? ¿Ante eso qué haces? está bien, pero eso, digamos, no es momento ahora ya de corregirlo. O sea, son 3 años y medio de errores No, pues consecutivos. ya pasaron, ya está. Es costundido eso. Bueno, está bien, pero La suerte está echada. la suerte está echada. Entonces me sacó el pasaporte ya, me voy a la mierda. Sí, Que- claro, es que no obvio. depende, O sea, es que a no ver, depende de Macri. De ser así, te digo eso. No, depende de Nos Macri. metemos en... No, depende de que no pierda la elección Macri. Pero es que no depende, Macri puede tener 15 puntos más, pero el otro hay que bajar los votos que tiene A 45. a Hay 44, que bajarlo abajo a de 44 y 45. medio, y eso no lo puede hacer Macri. Él no tiene la llave de esta elección. Está claro, alguien tendría que explicárselo o él tendría que entenderlo, que él no tiene la llave de esta elección. En todo caso, la llave la tiene la Baña. El único que le puede sacar votos a Fernández es la Baña. Hay gente bueno, peronista que podría votarlo a la Baña, o sea, de los que votaron y que no quieren que llegue el kirchnerismo en masa, le podrían sacar. No, Macri no le va a sacar un voto a Alberto Fernández.
¿Entendés? Entonces Macri no tiene nada. Puede juntar, mañana van a salir a caminar por las plazas, ¿viste? 32, 35, 40, 42, pueden juntar 10 puntos más, están detrás de los evangélicos y no van a ganar Después nada. de traer porque los evangélicos, después de que impulsaron Exacto, el aborto. no importa, pero en la desesperación parece que los evangélicos lo van a apoyar. Entre los dos monstruos dicen, me quedo con este monstruo. Pero igual no hace la diferencia. Acá el punto, y no han salido a explicarlo, no es conseguirle más votos a Macri. Igual- Acá el punto es bajarle 3 puntos a Alberto Fernández. A ver, yo quiero aclarar algo que... Sí, que un número que sube solo por el hecho de que Exacto. los votos en blanco ahora no cuentan. Exactamente, es 1,5 puntos más. Así que ya estaría así, haciendo la plancha en el 50. Entonces, ¿quién puede, si realmente está pensando en esto, que yo estoy más o menos de acuerdo con tu diagnóstico, tendría que estar pensando a ver quién me puede ayudar a bajarle esos puntos a Alberto? No él salir, voy a pelearla. Yo te voy a explicar algo que sí compete a lo mío, que es el tema legal. Vos para reformar la Constitución necesitas 2/3 de cada Cámara. O sea que necesitas 171 diputados y 72 senadores dividido 2/3, ¿cuántos serán? Con la ola lo consiguen, olvídate. Sí. Con la ola lo consiguen. Pero ¿Qué hora? claro. Con la ola de triunfo, Pero el 50% de esta, sí, de esta total. indiada. Está llegando a olvídate. 111, Pero le no. faltan 30. Pero Y por los 30 son Después de ahí- genuflexos que Pará, no tienen Van y lo más puta compran. idea de Pará, lo que pará, es. pará. Van y lo compran. O Después los de ahí, aprietan, vos lo que necesitas- sea. O sea, con 2/3 llamas a elección para elegir constituyentes. No es que se juntan los 2/3 y reforman. No, está claro. Con lo cual tenés que soportar una campaña electoral para la elección de constituyentes. Ponele que esto sea que asumen el 10 de diciembre. Esto lo hacen en marzo. ¿Tá? Después tenés 3 meses de campaña. Estás en junio. Para junio, cuando estás eligiendo constituyentes, ya no tenés país, por lo que explicó él. ¿Entendés? Ya no tenés país, no Casi tenés te gobierno, diría- no tenés nada. Casi te diría Dios quiera. ¿Sabes ¿Entendés? por qué te O hice sea, esta pregunta es y por qué metiste el tema? Imposible, yo lo veo imposible jurídica y políticamente Bueno. una reforma constitucional. Me devolviste un poco de oxígeno a los alvéolos pulmonares. Por el proceso. Pero, ¿sabes por qué ponía el tema? Porque yo en ese diagnóstico te justifico el populismo, que reparta guita, cualquier cosa, no importa nada. Esos son males menores minusas También lo que hay que tener en contra cuenta lo que es se que puede venir. estamos en esta situación de 15 la puntos de fotocopia diferencia. lo que dice Javier, la fotocopia del populismo. ¿Cómo? Estamos en esta situación de 15 puntos de diferencia por 3 años y medio de ineptitud económica. Donde ellos se pensaron que si te hacían un metrobús la gente lo votaba. Bueno, No, pero aparte, a ver, vos le marcabas las cosas no, y te hay que decía, hablar. Peña es intocable, es el que gana todas las elecciones, venía perdiendo 13 seguidas. Según hoy es intocable, o sea, ya está. O sea, a mí me parece que... Yo no tenía que podía buscar artículos tuyos, de Esper, de Kachanowski, de él, de Rodríguez. Todos decían lo mismo. El gradualismo te desencaja por los intereses de la deuda. Todos decían, 2018 No, a ver, piña. yo no estoy justificando el pasado. O sea, Pará, es una, a ver, era una cuenta lo que hacían. Bueno, no, ¿Qué es Pablo, una cuenta de 2 más 2? Pablo, pará, yo no te estoy Vas a justificando. crecer 1%, vas a tener un Pero, interés de puta. 2,5%. Pará. Era así más o menos. Pará, volví alcoholizado 20 noches seguidas. No te estoy justificando el pasado. Eso para mí ya está. Para mí ahora lo que necesita Argentina es que la indiada no gane, la banda de delincuentes no gane, y después le seguiremos pegando a los macristas por la recontramacana que se mandaron y que se están mandando. Esto está fuera de discusión. Son conjunto A y conjunto B. Una cosa no salva a la otra. Pero me parece que el riesgo de una destrucción constitucional amerita todo. no la veo, amerita no la veo, ya te cualquier digo. Y, cosa. y Primero la por la reforma can- de la justicia es Pero- mucho más fácil que la reforma constitucional. Cuando Fernández te Viene, dice pero- lo que Bueno, viene es caminar. nuevo, En ese sentido, reformo Macri la ha sido- justicia y quiero revisar los fallos, Pero tenés no. que reformar la constitución. Macri ha Obvio. sido Eso no lo tan puedes hacer. estúpido que Pero te ya dejó está. vacante el puesto de procurador general. Bueno, el ya que está. maneja a los fiscales está vacante. Bueno. El que llega, hace pip y lo nombra. O sea, en ese nivel de estupidez estamos. Sí, bueno, ok. ¿Entendés? Y de riesgo estamos. Y estamos en ese nivel por pura culpa exclusiva y excluyente. Sí. Pero, ¿Y? de este Pablo, gobierno. eso se llama, ¿Sí? en economía se llama costo hundido. Ya está. está. Ya es la leche pero derramada. sí, no puedes no, llorar sobre la leche no derramada. es tan así. A ver. No es tan así. Porque los pilares de un programa tienen que ver con la credibilidad. No solo se
logra desde la consistencia del programa y la sostenibilidad del programa, sino de la reputación. Es decir, ¿cuántas veces ustedes me escucharon decir, vos no podés mandar a liderar el ajuste con Marcos Peña cuando es alguien que está dispuesto a cortarse un brazo antes que bajar el gasto público? Ese tipo no tiene reputación, carece de reputación. Por ende, digo, todo lo que haga no va a ser creíble. Está bien. Y te hago esto. Te sumo lo que dice. Pero digo, pero aparte, María. pero aparte vos me decís esto, vos me decís esto. Ok, digamos, se vienen los bárbaros. Ok, te tomo el punto, se vienen los bárbaros. La pregunta es, ¿y vos creés que con Macri no se vienen los bárbaros? El límite de la corrupción es mucho menos. Sí, no. Pero lo institucional es menos grave. Es grave. Okay, no reforman la Constitución y chorearon menos. Sí, No, pero a ver, sí, yo sí, les tomo ese punto. No. Ahora, pero con este manejo incompetente de la economía, Sí, bueno, sí. en marzo no sé el cómo default pasar. y la hiper también la tenés. Sí. Y de ahí después venir con el pero más Y a mí no me queda claro que continúen. que pueda seguir en el poder. Yo esa es la pregunta que te iba a hacer. Tenés Gane quien gane. Gane quien gane, hay default. Y gane quien gane, no. ¿Quién va a hacer las reformas que vos decís que hay que hacer? Ninguno. O sea, hay default y hay hiper. No, la hiper depende si decidís limpiar o no el Banco ¿Y Central. Alberto lo puede limpiar? ¿Podría escuchar tu propuesta o una propuesta similar para limpiarla? Yo creo que Alberto Fernández es muchísimo más abierto que este gobierno para escuchar. Este gobierno ya te demostró que no es abierto. Este gobierno es cero abierto. Me consta, se lo tiraste 10 veces en el escritorio. No A ver, le dijiste cómo arreglar el problema del dólar futuro. No lo hizo. Le explicaste el problema del money overhang. Brad Gay lo negó. Salió Sturzenegger, limpió como un bombero con las LEVAC. Vino el fondo, te dijo, sacá las LEVAC. Te dio la guita. Te dio la guita. Echaste al presidente del Banco Central y pusiste a otro para que se patine los dólares. Y te creó un monstruo más grande que se llama LELIC. Le estás diciendo cómo salir de las LELIC y no te da bola. A ver, ¿cuál es el problema central? Ahora me voy a poner técnico. Hay una cuestión, cuando ustedes resuelven un problema de optimización dinámica, hay algo que se llama condición de transversalidad, como para que, digamos, o sea, ustedes puedan, es una condición de cierre sobre un ejercicio. Entonces, cuando el ejercicio es infinito, tiene determinadas características. Ejemplo, ¿cuánto vale para vos tener un bono a cobrar en el 2025 si te vas a morir en el 2024? Nada. O para hacerlo, no sé, digo, te morí el año que viene y el bono es para 2 años. ¿Cuánto vale? Nada, 0. ¿Ok? Esa es una condición de transversalidad. El bono, el periodo después de tu muerte no vale nada, porque es consumo futuro. O sea, no hay. Sí, ¿Ok? Entonces, la condición de transversalidad establece que el valor de la posición de bonos tiene que ser 0. O porque el precio es 0, o porque te lo sacaste todo encima. Que es lo que van a tratar de hacer todos. Con el dinero pasa lo mismo. Los saldos reales en el último periodo deben ser 0. Y si vos no rescatás ese dinero, ¿sí? El nivel de precios es infinito. Hasta ahí vamos. Para que el nivel de precios no sea infinito, entonces, debería ser el Banco Central lo suficientemente solvente para ¿qué? Para rescatar ese dinero. Es decir, no podría estar quebrado el Banco Central. Ahora, cuando vos tomás el Banco Central, en el activo que tiene dólares y por otro lado, ¿qué tiene? Títulos públicos que no cotizan. Que se van a defaultear. Al margen. Y del otro lado tenés base monetaria y las LELIC, donde las LELIC crecen a una tasa espantosamente alta. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Tu balance está creciendo mucho el pasivo y el activo no te acompaña. Por ende, cada 2x3 estás, ¿qué? Estás devaluando ¿para qué? Para reformular el valor de tu activo en pesos. Dado que los dólares, digamos, son dólares y la deuda está denominada en dólares, entonces crees que hay un resultado por tenencia positivo. Por lo tanto, cuanto más grande es
el desastre monetario, o sea, que tu patrimonio neto es negativo, vos necesitas cada vez un nivel de precios más alto para limpiar el balance del Banco Central y hacerlo solvente. Entonces, eso implica un determinado nivel de precio. Y cuanto más quebrado está, más arriba está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el límite tiende a infinito. Entonces, cuando vos comparás el precio de hoy y ese precio al cual vos limpiás, la pendiente que une esos 2 puntos es la tasa de inflación esperada. Motivo por el cual, digamos, vos veías acumularle líquido y la inflación no bajaba. ¿Y por qué? Porque vos ponés los precios mirando al futuro, no mirando el pasado. O vos cuando vas a ponerle el precio a la bondiola lo ponés mirando los últimos 20 años. Claro, entonces, y vos mirá cómo está creciendo las líquidas. Oye, boludo, en algún momento los precios saltan. Entonces, pum. Te hace el histórico la bondiola. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, si vos no arreglás el problema de las LELIC, vos estás cada vez empeorando más el balance del Banco Central. Con lo cual, de cara al futuro, tenés una tasa de inflación cada vez más grande. Cada vez que vos tenés este quilombo, el salto del dólar, selección inflacionaria, ¿qué es lo que haces? Levantás el activo y achicás el pasivo. Por eso Diego dice el 2020 va a ser peor que el 19, el 21 peor que el 20. Claro. En esa lógica. Claro. Porque vos cada vez necesitas un nivel de precio más alto para reequilibrar el patrimonio del Banco Central. Sí. Ahora, Javo. Entonces, si vos no limpiás, entonces, ¿por qué nosotros decimos de sacar las LELIC? Porque si vos sacás la LELIC y el gobierno le paga al Banco Central la deuda que tiene, que son los dólares que se llevó Cristina y le enchufó en letras intransferibles, vos recomponés el balance del Banco Central de una manera muy interesante, porque achicás el pasivo y achicás el activo, con lo cual relativamente el patrimonio ahora es además muchísimo más grande, con lo cual estás pegando un trompazo enorme. Se dan cuenta, ¿no?, que ahora el patrimonio es mucho más grande, con lo cual el nivel de precio para equilibrarlo es mucho más bajo, por ende derrumbás la tasa de inflación. O sea, condición sine qua non, limpiarle LELICs con lo que tengas, dólares. Para mí, yo creo que tenés que elegir el mar argentino, lo que sea. Lo que carajo fuera. Okay. Sí, no sé. Es una figura, muchachos. Claro. O sea, ¿por qué? Porque vos te tenés que encontrar, vos vas a 2 escenarios. Default sin hiper o default con hiper. Default sin hiper. Dado el apretón monetario, vas a tener los pobres en el orden del 50%. Si vos vas default con hiper, vas a ver los pobres en el 75%. Eso no se incluye. Es decir, claro, exacto. En uno de los dos tenemos que estar. Claro. Entonces, lo que quiero decir es que el quilombo de default sin hiper es jodido, porque se va a parecer al del 2001-2002, pero default con hiper es imposible de sostener socialmente. Es una batalla campal. Javo, me queda un tema para María, institucional, jodido. Si viene Alberto, Macri muy probablemente no pesque esto y no lo haga. No sé, ya a esta altura estoy medio estúpido. Lo hace Alberto y encima va a tener un poder político para reformar lo que quiera. Entonces, capaz que salvar la economía nos cuesta la libertad. Te lo digo fuera de joda. Pero vos lo que estás haciendo es decir que Macri... Yo creo que es al revés. Claro, yo creo que es al revés. Que salvar la economía es lo que va a salvar la libertad. Porque no le va a dar tiempo a hacer 2 reformas. Vos estás o pensando, reforma la economía o reforma la vos estás Constitución. pensando que es un presidente que está a punto de asumir. Yo te digo, es el gordo valor, con todos los amigos a punto de asumir. Es otro concepto. Capaz que Alberto es un tipo bárbaro, pero la banda que está atrás es el gordo valor. ¿O te olvidaste? No, yo estoy de acuerdo con vos, pero yo lo que no creo es el escenario que vos decís, si, digamos, o sea, Macri, Dios, me va a mantener la institucionalidad. Eso es lo que yo no creo. Es decir, porque el default es... Tiraste abajo del océano, claro. No, pero porque, a ver... El default y la hiper va a hacer que Macri tenga que renunciar en marzo, junio, eso, mayo. Claro, exacto. Y que venga un gobierno elegido ya no por el voto, sino por la asamblea, del Congreso. Es decir, digamos, Macri no te salva de ese problema.
Porque con lo que está haciendo, Ella carece de te credibilidad. está para mí. dejando el default y la hiper. Porque no te está usando dólares para limpiar las LELIC. Te está dejando el default y la hiper. Entonces, ese quilombo, yo no creo que Macri se lo banque institucionalmente. Vuela por los aires. O sea, a los 6 meses lo tenés fuera del gobierno. ¿Cuál es el cisne negro? Ya lo sabemos. El cisne blanco. Algo que diga, bueno, cae Trump y te tira 25.000 palos porque se le antojó. Pero eso no tiene Es sentido. imposible, es ilógico. A ver, porque para hacer eso, Estados Unidos no te da la plata de cualquier manera. Te la da vía Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a capitalizar en un 50% adicional el Fondo Monetario Internacional, o sea, de 100 a 150.000 millones de dólares. Vas a licuar a todo el resto de los países que son parte del fondo solo a título de agarrar y prestarle esos 50.000 adicionales a Argentina. Ya está complicado. Pero es un delirio. Es un delirio, está bien. No, ya está complicado. Pero es un delirio cuando dice, no, esto se arregla, no te calentés. Lo que te decían los amarillos antes de la elección, no te calentés, la pone Trump, boludo. Me decía, el mercado de bonos no muestra la pelotudez que está diciendo el default. Mirá dónde está hoy el bono 2020. Me estás jodiendo. Es decir, el único que tiene una chance cierta de hacer esto es Alberto Fernández. Y no porque nos guste. Claro. Es Aclarémoslo, decir, porque uno Porque parece no dice, es el que no tiene credibilidad. Esa es la razón técnica. porque los peronistas cuando tienen que hacer algo lo hacen. Menem lo hizo. Claro. Para Menem y Alberto Fernández es No, sí, el Real Madrid sí, y la verdad que saca sí. chispa. Déjame de Sí, joder. exacto. Bueno, Está bien. Hoy decís que Menem es el Real Madrid. Menem en el 88. Menem en el 88, decime, digamos. Nunca fue de izquierda, en el 88 tampoco. Al Menem decía contrario, que el de leía izquierda Hayek. era Cafiero. No. Para Menem en el nada. 88 aparte- ganó y yo me pero puse a llorar. Y hay un Está tema, bien, hay un vos, tema, sí, pero hay una un tema, cosa, hay pero un tema no no es lo menor y es mismo. cierto que hablamos con el diario del lunes. Y después estuvo 2 años Comparto- boludeando con Morroy, con Rapanelli, Y la recontra chocó. y la recontra chocó. Y recién Pero- se puso a hacer ortodoxia y hasta ahí. Porque Es porque cuando se le prendió fuego Porque el se le bar, prendió porque fuego, se le no le prendió quedó otra. fuego. No es que Entonces fue- cuando se le prende fuego, Lázari te Macri está va a salir hablando- despedido No, va a salir eyectado. no, porque- Y va a venir algo peor que sí te va a llevar a Venezuela. Y acá, no sé, el día que explote, bueno, hay una chance de que vayan para el lado de los tomates o que salga bien. Bueno, digo, por una cuestión, de estricta dominancia estocástica. Eso te iba a decir. Estamos Digo, hablando de probabilidades. No, claro. O sea, Alberto Fernández está varios escalones arriba de Macri, que tiene 0 chances. Porque no va a hacer ninguna reforma, le va a estallar el default, le va a estallar la hiperinflación, todo. Y lo más probable es que sea eyectado. No es que va a ser un giro a la ortodoxia. No, digo, si Marcos Peña, sigue siendo el hombre. Imposible. Si querías, La única- si querías asustarme, lo lograste. Recuerden, antidepresivos Milei. La única posibilidad real de todo esto que hemos dicho es que la baña le muerda unos votos a Alberto Fernández para que vayan a un balotaje. Algo pase. Esa es la única probabilidad Pero también- política pero para que gana no ganen Macri, en primera vuelta. Y gana Macri, y sigue con Peña, y se la pega en vez de diciembre, en marzo. ¿Entendés? Y en vez de tener a Alberto Fernández con elegido por la con Fernández vamos a hacer No, Suiza. Déjate No, de joder. también nos vamos a pegar la piña. Por eso voy, Pero existe más chance de que dé el giro. No, Bueno. gana Macri, sigue con Peña. Bueno, entonces está. En marzo, mayo ¿Vos vas a explota. votar por Pablito. Alberto No, no, Fernández? yo no voy a votar. Pablito, están Bueno. hablando de la Junta de Grano. Ya están buscando dónde pero chorear. por favor. Pero no sé si. Pero estás Pero viendo no, como yo no si fuera estoy una diciendo que boludez. sea. Cada camión en la ruta 5 Yo le va a te tener que pedir estoy permiso a un diciendo, pibe de la cámpora. ¿Sabes el los triunfo sobres que de van a Macri que van a es dar? alargar la agonía. La Roque, ministro de Justicia. No, ¿De qué te reís? es No. alargar la agonía. Y después tenés Sí, a qué Fernández divertido. elegido por la Asamblea del Congreso. Por favor. No, por la Asamblea Legislativa. No estoy diciendo que este es mejor que el otro. ¿Redondeamos o vamos a las piñas, loco? Una de las dos, ¿eh? No, bueno, redondeemos, nos vamos a la piña afuera. Exacto. Bueno, lamento tener que haber dejado todo este quilombo para que lo procesen durante la próxima semana. Pero si les sirve de algo, voy a volver. Vamos, Exacto. Hasta el viernes. No como Buen fin de otros. semana a todos. Abrazo. Gastar y gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no alcanzarán más, iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario, si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. Gastar
y gastar y gastar y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Esa es nuestra regla fiscal. Esa es nuestra regla fiscal.